castillo, roca de los siglos, inmutable Señor. Jesús es la roca, mi fe en él reposa, sostiene a su esposa, porque él es la roca. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Antes quiero afirmar una información que dio el hermano Erasmo, pero quiero agregar algunas cositas. Es cierto y me gozo, es parte de mi ministerio, de hecho, el trabajo que tengo. Así lo entiendo yo y creo que así es. Sin embargo, el ser un pastor que tenga un trabajo no me hace mejor pastor que otros que se dedican 100% al ministerio. De hecho, los pastores que más admiro yo y he admirado son personas que están a tiempo completo. Así que entiéndase esto como una información válida. Es cierto, tenemos grandes retos y eso los enfrentamos. Y tampoco la iglesia es más o menos por darle un salario a un pastor o no dárselo. Y agradezco al hermano Erasmo por esa información que siempre es precisa y es buena. Voy a pedir que vayamos a las Sagradas Escrituras, al Evangelio de Mateo. Al capítulo 26. Hoy vamos a hablar nuevamente de las audiencias de Jesús con Caifás en esta ocasión. Versículo 57 hasta el 68. Dice la palabra de Dios. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, a donde estaban reunidos y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos, que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Y otros le abofeteaban, diciendo: profetiza, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Vamos a orar. Oh Dios eterno y soberano, tú eres el Rey eterno, grande
y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y a ti te buscamos en oración en esta mañana. Y hay una súplica sincera y ferviente en mi corazón, oh Dios, para que tomes el control de mi ser. Y durante la exposición de tu palabra pueda ser escuchada por tu pueblo. Mientras es expuesta con fidelidad, te lo ruego, Señor. Que me des humildad para que tu palabra sea expuesta con humildad. Que me des amor para que tu palabra sea expuesta con amor. Padre, que uses tu poder para que tu palabra sea expuesta con poder, con gracia. Y que la uses para transformar nuestra vida, para santificar nuestro ser, para buscar tu rostro, para darte loores y gloria y para santificarnos en tu palabra. Gracias por Jesucristo, quien enmudeció y no abrió su boca y fue quebrantado por nuestra perversidad. Fue golpeado por nuestra rebeldía, escupido, abofeteado. Le dieron puñetazos por nuestro pecado. Perdónanos, Señor, porque con cada ofensa hacemos lo mismo. Perdónanos, Padre, y guíanos en santidad a Cristo en esta mañana por la exposición de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Jesucristo tuvo audiencias ante 4 autoridades de aquel tiempo. Primero, ante un poder oscuro y oculto que siempre estaba por ahí, moviendo sus hilos para su beneficio, para su honra y para sus fines. Esa audiencia fue con Anás. Ese poder oculto no tuvo realmente potestad sobre Cristo. Este hombre hipócrita quedó aplazado frente a la presencia de Cristo. Posteriormente de pasar de ese poder oculto y político ahí, Jesús pasó a una audiencia ante el poder espiritual, la persona con el mayor rango de, pues, si podemos usar esa palabra, de espiritualidad en cuanto al judaísmo. El sumo sacerdote. El hombre que año a año tenía que entrar con un cordero al lugar santísimo y sacrificarlo, pero fue aplazado frente a Cristo porque no pudo identificar al cordero sin pecado. Antes de identificarlo como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo junto a otros que era un reo de muerte y un blasfemo. El poder religioso, amados hermanos, tampoco pudo con Cristo. Luego Jesús pasó a tener una audiencia con el poder político y universal de aquel entonces, el representante del Imperio Romano. Aquel hombre temerario no tenía la capacidad de tomar la decisión de condenar a Jesús, de tal manera que lavó sus manos y también fue aplazado por no poder ver la santidad de Cristo. Luego Jesús fue llevado
a la autoridad local, al poder local. Herodes, quien tampoco pudo ver en él su santidad. Así que el poder oscuro fue aplazado, el poder religioso quedó aplazado, el poder universal e imperial quedó reprobado, el poder local quedó reprobado. Bueno, ¿qué queda entonces? Cualquiera diría, le hubieran preguntado al pueblo, a ver qué decía el pueblo, porque erróneamente en nuestro país he escuchado muchas veces decir, la voz del pueblo es la voz de Dios, dice. Pues no, hermano. La voz de Dios y la palabra de Dios es esta. Porque cuando le preguntaron al pueblo qué hacían con este reo, ¿saben qué dijo el pueblo? Crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Pero ahí estaba Jesús en medio de estas audiencias, sufriendo por nosotros, siguiendo el camino de espinas y de pesares, de hiel y de amargura, para darnos a nosotros una vida llena de amor, de gozo y de dulzura en Cristo Jesús. Vamos a ver hoy la audiencia de Jesús con Caifás. ¿Quién era Caifás? Era el sumo sacerdote en aquel momento. Es bueno entender qué era el sumo sacerdote y por qué esta audiencia de Jesús es muy importante. El sumo sacerdote era, por así decirlo, el sacerdote entre los sacerdotes, el de mayor autoridad en medio de todos los sacerdotes. Todo empezó con el hermano de Moisés. Él fue el primer sumo sacerdote de esta nación. Su nombre es Aarón. Aarón fue establecido por Dios como el sumo sacerdote. Y como sumo sacerdote se le dieron algunas responsabilidades. La más importante de las responsabilidades del sumo sacerdote era que una vez al año él tenía que ofrecer un sacrificio expiatorio y entrar en un lugar que estaba reservado donde solo podía entrar el sumo sacerdote y ofrecer ese sacrificio por sí mismo y por el pueblo para cubrir el pecado del pueblo. Luego de Aarón fue su hijo, el sumo sacerdote, y por un buen tiempo así fue. Por un buen tiempo el sumo sacerdote ejercía hasta que moría y quedaba alguien de la familia. En algún momento esto se perdió. Y de hecho hubo un tiempo donde no hubo sacrificios en el Antiguo Testamento. Primero tenían un tabernáculo. Este tabernáculo era una tienda de campaña que era desmontable y mientras el pueblo avanzaba se instalaba el tabernáculo. Ahora, cuando luego el pueblo del Señor conquistó la tierra prometida y tuvo el tercer rey, Salomón, se hizo un templo. Ya no era en ese tabernáculo como esa tienda, sino que se hizo un templo. Y mucho hemos escuchado hablar del templo de Salomón. Ese templo estuvo ahí, ahí estaba el lugar santo, el lugar santísimo. Había el sumo sacerdote quien hacía los sacrificios, pero hubo un momento donde este templo fue destruido. Y por varias décadas la nación de Israel no tuvo templo. Eso está narrado en el Antiguo Testamento, entre los profetas y también los libros históricos. El pueblo estuvo en el exilio por Babilonia. Cuando habla de Nabucodonosor y que tomó todo lo del templo,
Está hablando de ese momento. No había quien ejerciera el sumo sacerdocio, no había quien entrara al lugar santísimo año a año. Luego Dios prometió por los profetas que se reconstruiría un templo. Y tenemos también la historia en los libros, sobre todo de Esdras y de Nehemías, cuando hubo tres grupos o tres expediciones, podemos decir, cuando el pueblo estaba volviendo de la cautividad. Y ahí construyeron de nuevo el templo. Herodes, no este Herodes, un anterior, hizo retoques y volvió a construir, y en la época de Jesús era un templo enorme y grandísimo, muy grande. Y ahí había un lugar santo y un lugar santísimo. El lugar santísimo tenía un velo que lo separaba del lugar santo. Nadie entraba ahí, el que entraba moría. Solo Dios había autorizado al sumo sacerdote. Caifás era el sumo sacerdote. Esta persona con la que Jesús había sido llevado a su patio. Caifás tenía que entrar el viernes al lugar santísimo, a hacer la expiación por el pueblo como sumo sacerdote. Pero la audiencia que era para Jesús, creo que también fue para Caifás, y reprobó. Caifás reprobó esta audiencia porque no pudo ver en Cristo al santo, al ungido, al Hijo de Dios y al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué fue lo que pasó en esta audiencia de Jesús con Caifás, el sumo sacerdote, el que estaba en vigencia como sumo sacerdote? Para esta época ya era el imperio romano el que designaba, y la autoridad de la región que designaba quién sería el sumo sacerdote. Ya no era algo que moría ni quedaba otro. Podían cambiarse. En el caso de él estuvo aproximadamente 18 años, Caifás, como sumo sacerdote. Bueno, miremos lo que dice el Evangelio de Mateo, en Mateo 26, versículo 57. ¿Qué fue lo que pasó en esta audiencia de Jesús ante Caifás? Dice la palabra de Dios que los que prendieron a Jesús, recuérdense que lo ataron, y los que lo prendieron lo llevaron donde Caifás. Ahí estaban reunidos otras autoridades judías, escribas, ancianos, otros sacerdotes. Entre ellos habían algunos fariseos y saduceos. Caifás era un saduceo. Existían otro grupo que se llamaban los fariseos, y ellos prácticamente en la parte religiosa eran autoridades en Jerusalén. Habían otros grupos en la época, por ejemplo, estaban los celotes, que ya eran un grupo el concilio, los escribas y los ancianos. La Biblia nos da un dato, y lo da aquí para que entendamos que casi de forma paralela, es decir, estos sucesos pasaron casi en el mismo tiempo, aunque están narrados uno después de otro. Pero con este dato, el versículo 58, nos da a entender de que algo más estaba pasando en el patio del sumo sacerdote. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Si ustedes dan el salto al 69, nos sigue contando lo que pasó con Pedro. Pedro estando sentado fuera del patio, y ahí está cuando Pedro negó a Jesús en 3 ocasiones. Eso fue en el lugar cuando estaba llevándose a cabo la audiencia de Jesús ante Caifás. Ahora veamos el versículo 59.
Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús con un propósito, para entregarle a la muerte. Pero no lo hallaban, hermanos. Habían preparado a gente que diera falso testimonio y se contradecían entre sí. Ellos, como eran muy religiosos y legalistas, quisieron aparentar que estaban cumpliendo con las leyes del Antiguo Testamento para condenar a Jesús y llamarle blasfemo. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de todos los errores, las contradicciones que hicieron en cuanto a la ley, pero queriendo darse un baño de que ellos eran correctos, traían testigos, pero ningún testimonio les pegó. Ninguno. El falso testimonio es una arma de Satanás que nunca la ha dejado de lado cuando ataca. Siempre mete la mentira o mezcla la verdad con un poquito de mentira. Es terrible y tremendo, pero suena tan creíble que convence a muchos. Dice el versículo 60, y no lo hallaron. ¿Qué fue lo que no hallaron? El falso testimonio. Aunque muchos testigos falsos se presentaron, pero al final vinieron dos testigos, ¿cómo dice? Falsos. O sea, la Biblia no está diciendo que este es un testimonio verdadero. Dice que al final vinieron dos testigos falsos, que posiblemente fueron creíbles, pero falsos. ¿Qué dijeron? Versículo 61. Este dijo, o sea, Jesús, ellos dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Falso. Jesús no dijo eso. Jesús no dijo eso. ¿Saben qué dijo Jesús? ¿Tienen su Biblia? Vayan por favor al Evangelio de Juan. Al capítulo 2 del Evangelio de Juan. Pongan atención a lo que dijeron los testigos falsos y lo que dijo Jesús. Versículo 18. Los judíos respondieron y le dijeron a Jesús, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Luego que Jesús purificó el templo, que lo hizo en 2 ocasiones. En la primera ocasión, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo. Alto. Jesús les dice, destruid este templo. ¿Y qué dijeron los testigos falsos? Vuelvan. 26, 61. Este dijo, puedo derribar el templo de Dios. ¿Es lo mismo? ¿Es cierto lo que ellos estaban diciendo? Parecía que era cierto. En una lectura rápida usted puede decir, pero es cierto, Jesús dijo esto. Esto no es falso testimonio. Y en 3 días reedificarlo. Puedo destruirlo y puedo en 3 días reedificarlo. Lo que Jesús dijo es, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Y a quién se refería él? A sí mismo. Aunque el templo, años posteriores, también fue destruido. Lógicamente, este testimonio, bueno, antes de seguir, hablando del falso testimonio y de una arma
tan venenosa de Satanás y efectiva, hermano. A la iglesia le hace daño el falso testimonio. Es que en el Edén mismo, fue la estrategia de Satanás para confundir al hombre. Vayan conmigo a Génesis, al capítulo 2. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Pongan atención. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. De todo árbol del huerto, le dice, podrás comer. En la misma página de su Biblia, capítulo 3, versículos 1 al 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La serpiente representa a Satanás, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Había dicho eso el Señor. Había dicho: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás. Pero la serpiente, en su falso testimonio, que es una herramienta, hermanos, por eso nosotros tenemos que aborrecer la mentira, porque es desagradable a Dios. No debemos de tolerarla en medio de nosotros. En nosotros mismos debemos de ir diciendo: Señor, santifícame. Si tenemos ese pecado, vaya quitando esto de mí, porque esto no te agrada. Porque así fue, miren, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces dijo la serpiente: bueno, entonces no me creyó la mentira. Pero sigo con otra. Versículo 6. Entonces le dijo, la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Y qué había dicho el Señor? Ciertamente morirá. Esa serpiente estaba aquí en la audiencia con Caifás, mintiendo, hermano. Esos que estaban dando falso testimonio estaban quedando bien con las autoridades, pero mal ante Dios, porque estaban mintiendo. Nosotros como iglesia debemos de reflexionar en esta información que nos da la Biblia y debemos de integrar lo que la Biblia habla con nuestra vida y con lo que pasa a nuestro alrededor. Y tenemos que tener el discernimiento para tener que Dios nos dé en él, en su espíritu, el carácter de no dejarnos engañar por el falso testimonio. Y el falso testimonio también está muchas veces desde los púlpitos de las iglesias. Hoy estamos viviendo una época de mucho engaño, donde dicen la Biblia dice, Dios me dijo, haga esto, haga lo otro. Y están engañando y desviando a la gente, enseñando un evangelio diferente al evangelio de la cruz, el evangelio del dólar, el evangelio de la prosperidad, el evangelio del dinero.
Ya vamos a ver lo que Dios dijo en la audiencia de Pilato cuando lleguemos ahí. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían. Tenemos que tener cuidado con las mentiras de Satanás, porque engaña. Él es el engañador. El sumo sacerdote estaba engañado y todos los falsos testigos estaban colaborando para esto. Jesús no había dicho esto. Jesús no había dicho, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días rectificarlo. Entonces en la audiencia de Caifás vemos a la serpiente antigua tirando su veneno de mentira y de engaño. Según ellos, según Anás, según Caifás, según Pilato, según Herodes, según todos los que gritaron crucifiquen, estaban derrotando a Jesús. Pero no, hermano. Jesús no estaba siendo derrotado. Jesús estaba por salir victorioso. Continuemos en esta audiencia, veamos el versículo 62. Levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? O sea, estás escuchando todo esto y no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? ¿Y Jesús qué hacía? Esta es una lección dura para nosotros, para todos nosotros. Porque cada vez que alguien dice una mentira de nosotros, no nos quedamos callados, hermano. Seamos honestos. Levantamos la voz, tomamos el micrófono figurativamente hablando y queremos que todo el mundo sepa que es una mentira. Pero él enmudeció y no abrió su boca. Soportó por nosotros la mentira. Ahora el sumo sacerdote insiste y le dice, te conjuro por el Dios viviente. Esta expresión lo que significa es que le está diciendo que hable en el, o sea, te conjuro es como que hable en el nombre de Dios viviente. Te pido que hables en el nombre de Dios como la verdad. Y le dice, te conjuro por el Dios viviente que digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El sumo sacerdote llegó al punto. Porque si Jesús es el Cristo, ellos estaban cometiendo un grave error. Y si no lo era reo de muerte. Era un blasfemo. Si Jesús no era el Mesías prometido, era un blasfemo. Y era reo de muerte. Pero si Jesús es el Mesías, ellos estaban cometiendo un error. Vamos a leer la respuesta en otro pasaje, porque me gusta más cómo está. Vamos a volver a leerlo aquí en el 64, pero vamos a ir a Marcos, el capítulo 14. Marcos nos da otros datos, pero yo quiero que nos concentremos en el 61, versículos 61 y 62 del capítulo 14. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, y me gusta más esta respuesta. O sea, no es que respondió de dos maneras. Uno registra una parte y otro otra. Yo soy. Recuerdan esta expresión, ¿verdad? Y el sumo sacerdote, de hecho, el sumo sacerdote, yo les comentaba, era un saduceo. Los saduceos solo estudiaban los 5 primeros libros del Antiguo Testamento.
Lo demás para ellos no era palabra de Dios. ¿Y dónde está registrado el encuentro de Moisés con Dios? En Éxodo, en esos libros. Entonces el sumo sacerdote lo conocía bien. La expresión yo soy. Y le dice, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En Mateo está registrado así. Tú lo has dicho. ¿Cómo fue el orden de las palabras? No sé. Tal vez fue tú lo has dicho, yo soy. O yo soy, tú lo has dicho, no sé. Pero Mateo lo registra, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús da una respuesta contundente de quién es Él. Ahora, si Jesús no es el Mesías, es un reo de muerte. Por eso nosotros tenemos que enfrentarnos ante la decisión en algún momento de nuestra vida. Si vamos a creer que Jesús es el Hijo de Dios, Dios encarnado, el Mesías prometido, el Salvador del mundo y el único camino al Padre, o no lo es. Ellos se enfrentaron a esta decisión. ¿Y cuál fue la reacción del sumo sacerdote, de Caifás? Cuando Jesús le responde esto, ¿cómo reacciona el sumo sacerdote que tuvo que haber estado en comunión con Dios para poder ver con sus ojos espirituales que tenía frente a él al Cordero de Dios sin pecado, que quita el pecado del mundo, el Mesías prometido? ¿Cómo reaccionó? Reaccionó enojado, indignado y molesto. Prácticamente dijo, no ocupamos falsos testimonios. Él se ha condenado por sí mismo. Vean el versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Antes de continuar con la parte final de esta audiencia de Jesús ante Caifás, quiero que veamos algunas cosas de lo que del sumo sacerdocio. En un estudio de la vida y ministerio de Cristo y de las profesiones de Cristo, identificamos por la palabra del Señor que Jesús tuvo 3 profesiones en el ámbito espiritual, estamos hablando. Una de ellas, rey. El rey de los judíos le puso Pilato al rótulo. Otra de ellas, profeta. Allá en Deuteronomio 18 se profetiza que vendrá un profeta mayor que Moisés, y era Jesús. Y otra es sacerdote. El libro de Hebreos nos explica muy bien esto. Yo quisiera que fuéramos al libro de Hebreos. Porque así como Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de la misma manera Jesús era el sumo sacerdote de los sumos sacerdotes, ante el único que se podía llevar a cabo el sacrificio perfecto, porque todos los sacrificios previos ordenados por los anteriores sumos sacerdotes solo habían hecho un tipo de lo que sería el sacrificio perfecto. Y el sacrificio perfecto sería llevado a cabo por Cristo. Si están conmigo, vayan por favor a Hebreos, al capítulo 7. Vamos a leer algunos versículos. Por ejemplo, el versículo
22, Hebreos 7. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Está hablando de Jesús, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Vean qué preciosa esta descripción de Cristo. Hecho más sublime que los cielos. 27. Que no tiene necesidad cada día o cada año, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres. La ley está hablando del Antiguo Testamento. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, Cristo encarnado, el Hijo, al Hijo, ha hecho perfecto para siempre. Caifás, el sumo sacerdote histórico del día de la muerte de Jesús, está frente al Cordero sin pecado, pero al mismo tiempo está frente al real sumo sacerdote. Jesús es el sumo sacerdote de aquella Pascua y al mismo tiempo es el Cordero sacrificado. Sigamos por favor, en Hebreos. Veamos el capítulo 9 de Hebreos, versículo 21. Y además de esto, roció también con la sangre al tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o sea, perdón de pecados. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, en el templo, en el lugar santísimo, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Recuerdan cuál era la labor del sumo sacerdote? Entrar al lugar santísimo, interceder por el pueblo para el sacrificio. Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a lo que le espera. Estas audiencias de Cristo no están registradas en las Sagradas Escrituras de pura casualidad, hermano. Dios quiere revelarse, quiere que entendamos
lo desaprobado que es el hombre, lo santo que es Cristo y lo maravilloso de su perfecto plan. Así que no pasemos de largo estas historias, que no son las más entretenidas, pero están impregnadas con el poder de Dios. Tal vez ya se dieron cuenta. Caifás rasgó sus vestiduras, condenando a Cristo. Pero el real sumo sacerdote, estando en su trono de gloria, no rasgó sus vestiduras, dejó sus vestiduras para morir por los culpables. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras indignado. Pero Dios, cuando Cristo moría en la cruz, rasgó el templo en dos, porque el real sumo sacerdote ya estaba no en este lugar, sino en el mismo cielo, ofreciéndose como ofrenda para el perdón de nuestros pecados. Este sumo sacerdote fue aplazado. No reconoció en esta audiencia que estaba frente al Rey de Reyes, el Señor de Señores, el sumo sacerdote de los sumos sacerdotes. No lo entendió. Pero yo les voy a decir algo, amados hermanos. Solo encuentro un motivo por el cual Cristo tuvo que ir a la muerte como un reo de muerte, y no es blasfemia. Es que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este hombre inocente fue ante las audiencias para que los pecadores, nosotros, no padeciéramos el castigo. El castigo que Cristo recibió es nuestra paz. Cristo fue a la cruz y recibió el castigo de Dios porque lo tenía que recibir, porque Jehová había puesto nuestros pecados sobre él. Ahora, sigamos viendo este pasaje. Antes de eso, volvamos a Hebreos, capítulo 4, por favor. El texto que leímos. En el capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, como Caifás, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que Dios está aplazando a Caifás, porque está exaltando a Cristo. Y en la exaltación de Cristo se nos presenta como el real sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Y por el sacrificio perfecto en el cual él mismo se dio, podemos acercarnos confiadamente. Eso es importante, hermano.
Se lo está diciendo a pecadores. Y si la Biblia no nos invitara a esto, no podríamos ir con confianza al trono de la gracia. O sea, los pecadores acercándose al trono de la santidad. No tenemos nada que hacer ahí. Nuestro lugar es el infierno. Pero por el sacrificio y por el sacerdocio de Cristo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, dice su palabra, misericordia. Lo que no tuvieron con Cristo en estas audiencias, Él sí lo tiene. Lo que no tuvieron hacia el inocente, Él sí lo muestra hacia los culpables. Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Versículo 7 del capítulo 5 de Hebreos. Capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en las días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Quiénes son los que le obedecen? Los que van a la cruz, hermanos, a clamar misericordia. Los que aceptan esa invitación de acercarse con confianza al trono de la gracia de Dios. Esta fue la audiencia de Jesús con Caifás, el sumo sacerdote, siendo aplazado ante la presencia del real sumo sacerdote. Volvamos al capítulo 26 de Mateo, versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron: es reo de muerte. Entonces, eso está registrado en la palabra de Dios. No lo leamos tan rápido. Se trata de Jesús, nuestro maestro, nuestro rey, el santo, sin pecado, el sumo sacerdote que traspasó los cielos para darnos a nosotros entrada al trono de la gracia. El que se sacrificó en perfección por nosotros, el que soportó el castigo, el que fue tratado como un inicuo siendo inocente. De él se trata. Y dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofetearon, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Vean lo maravilloso de los evangelios. Ellos se burlaban. Jesús le podía contestar antes de que lo golpearan quién lo iba a golpear. Pero él estaba en su camino sufriente rumbo a la cruz, enmudeciendo. Pero él sí había dicho algo más sorprendente. Y algunos comentaristas lo mencionan. Él fue vendado y lo golpearon. Tú que te llamas el Cristo digno, ¿quién te escupió? ¿Quién te abofeteó? ¿Quién te dio el puñetazo? Pero él había hecho una profecía antes. Cuando estaba en la mesa del aposento alto, uno de nosotros, ustedes me va a traicionar. Y también luego le dijo a Pedro: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Se recuerdan? Y mientras ellos le dicen: dinos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Profetízanos. ¿Saben qué narra la Biblia? ¿Saben qué es en Mateo? Al menos en Mateo, lo que se narra después, el cumplimiento de la profecía de Jesús, de que Pedro le iba a negar
3 veces antes que el gallo cantara. Él está diciendo en su palabra, no dije quién me golpeó porque no quise, pero yo antes de que sucedan las cosas, no después, antes de que sucedan las cosas, no sé. Porque ellos dicen, profetízanos quién te golpeó, algo que ya pasó. Y Jesús y Dios en su palabra dice, por saber antes de que las cosas ocurran, porque Él es Dios encarnado, que murió por nosotros en la cruz. Bueno, esta es la segunda audiencia de Jesús. Ya venía de su audiencia con Anás. Ahora está esta audiencia que hemos visto hoy con Caifás. Y luego va a una tercera audiencia con Pilato. Y la vamos a ver, si Dios lo permite, el próximo domingo. Quiero cerrar invitando a todos los que están aquí. Ustedes son creyentes, hermano. Pero también para nosotros esta invitación. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Yo sé que cada uno de ustedes son pecadores y yo también lo soy, al igual que ustedes. Sé que no somos dignos de portar el nombre de cristiano. Sé que no soy digno de estar en este púlpito. No soy digno de cantarle alabanzas a Dios. No soy digno de llevar el título de pastor o el don de pastor. Pero hay un trono de gracia donde nos hemos acercado no por confianza en nosotros, sino por confianza en aquel que nos espera. Y ahí se nos ha otorgado la misericordia. Si somos salvos por gracia, seguimos siendo salvos por gracia. Si tenemos talentos y los ejercemos, es por gracia. Si somos llamados al ministerio y ejercemos el pastorado, es por gracia. Su gracia infinita. Vayamos a Él siempre. Meditemos en la semana de la cruz con reverencia. Recuerden que le dijo Dios a Moisés en la zarza ardiente en cuanto a su calzado. Quítate tu calzado, quítate las sandalias. ¿Por qué le dice? Porque el lugar donde estás es santo. Hermanos, estamos llegando a la semana de la cruz, al momento más santo. Más santo, yo quisiera pedirles como iglesia, preparemos nuestros corazones durante la semana. Porque estamos llegando al momento más santo y estamos viendo cosas maravillosas en su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios de gloria eterna. Estamos aprendiendo en tu palabra, Señor, que Jesucristo tuvo varias audiencias. Y hoy hemos meditado en la audiencia con Caifás. Qué pena, Señor, el falso testimonio que muchos se prestaron a dar, que muchos incentivaron y que muchos creyeron. Qué pena, Señor, que el sumo sacerdote no tuvo la comunión contigo para que sus ojos espirituales fueran abiertos y poder ver a Cristo como el Cordero sin mancha, sin pecado, el Santo de Israel. Qué pena, Señor, que no lo reconocieron como el Mesías, el Hijo de Dios, Dios encarnado, sino que lo tuvieron como un blasfemo y como un reo de muerte. Lo trataron, Señor, y lo hemos visto en tu palabra con tal desprecio que lo escupieron, lo abofetearon, le dieron de puñetazos a nuestro rey y se burlaban de él pidiéndole que profetizara.
bautizar. Pero también hemos visto que tú lo sufriste por amor a nosotros, dándote como un sacrificio perfecto y santo, el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que tú fuiste quien ejerció como sumo sacerdote en aquella Pascua perfecta. No fue Caifás. Y porque tú eres el sumo sacerdote, nosotros, Señor, nos acercamos con confianza a tu trono de gracia, porque tú, Señor, eres compasivo, magnánimo, misericordioso, bondadoso y amoroso. Te loamos, te damos gloria a ti, Rey, en Cristo Jesús. Amén. Regálanos un like, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevos videos. Tu sangre, mi maldad lavó.